Quisiera saber qué conclusión sacás de esta experiencia de haber encarado la historia de los argentinos a través del sexo, algo del cual que todo el mundo practica, pero del que muy poca gente habla y menos analiza. Mira, vos sabés que esta serie de libros, desde Pecar como Dios manda, pasando por Argentina con pecado concebida y que concluye con Pecadores y Pecadoras, partió de una hipótesis que efectivamente se vio confirmada en cada uno de los 3 volúmenes, y la conclusión es justamente la confirmación de esta hipótesis, que dice que no puede entenderse la historia de un país si se desconoce la historia de su sexualidad, porque los países, igual que cada uno de sus habitantes, que cada uno de nosotros, somos hijos de un entramado de relaciones sexuales, literalmente. Y si uno desconoce cómo se fue gestando esta red de relaciones sexuales, mal puede conocer la historia del país. Entonces, fue un trabajo muy arduo. El primer volumen, que habla, bueno, de aquel pasado tan remoto, la época de la conquista, fue muy arduo porque, bueno, había que conseguir documentos, había que conseguir testimonios, no fue un trabajo fácil de reconstrucción. Hubo que apelar incluso en esos periodos en los cuales directamente no había documentación, a excavaciones arqueológicas. Yo me encontré en la etapa posterior a la colonia con una falta semejante de documentos, que me encontré con un estudio de un arqueólogo urbano, Daniel Javelson, que encontró, digamos, los únicos restos, por así decirlo, de lo que constituía la sexualidad de nuestros antepasados. Concretamente se encontró con una fantástica colección de consoladores de la época colonial, que había que ser valiente para jugar con esos chiches, porque eran consoladores de madera. Claro, sí, una construcción rudimentaria. Muy rudimentaria. Yo los veía y digo, esto capaz que entra, pero no sé si sale. Sí, bueno, momento. Mucha valentía. Mucha valentía. Bueno, pero ahí estaban esos juguetes. Quiere decir que había sexo, se ocultaba, se escondía, hubo que desenterrarlo, pero bueno, sexo hubo siempre. Ahora bien, en este último volumen te diría que me encontré con la parte más difícil, porque, a ver, hablar de historia no es fácil. Todavía no nos pusimos de acuerdo en torno a personajes del pasado como Rosas, como Sarmiento. Seguimos discutiendo estas cuestiones. Esta historia que todavía está viva. La discusión histórica nos lleva inmediatamente a la discusión política. No es fácil hablar de historia. Hablar de sexo es muy difícil, quizá más difícil que hablar de historia. Hay muchos medios que todavía censuran todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con poner en cuestión algunos dogmas de la iglesia, y realmente esta censura se hace notar y se hace sentir. Pero además este volumen llega hasta nuestros días, llega hasta la muerte de Néstor Kirchner, con lo cual, como te imaginarás, se hace muchísimo más difícil por varias razones. En principio porque, al contrario, digamos, lo que sucedía en los primeros volúmenes, que faltaba material, documentos y demás, acá sobran. Pero además vos sabés que de alguna forma pasaron cosas increíbles. Yo recibí en mi casa a supuestos periodistas, eran equipos de televisión que parecía mucho a Superagente 86, que en realidad eran servicio de inteligencia, que venían a ver qué iba a decir, venían a tirarme la lengua, de quién iba a hablar, qué iba a decir. Todo esto con una torpeza fantástica. Los tipos ponían las cámaras al revés, las enchufaban. Bueno. Pero además de esto, me dejaban información falsa, lo que se dice carne podrida, me dejaban documentos. Como para que piques y empezar, y después poder desmentirlo fácilmente. Exactamente. Entonces, eso fue lo más difícil. Bueno, la historia contemporánea, que también es historia, ¿no? Digo, esto que estamos viviendo, a veces perdemos la dimensión de que también es historia. Es sumamente difícil de abordar, y mucho más cuando se habla de sexo. Exactamente, desde el 30 hasta Cristina Kirchner, es es lo que abarca este tercer volumen y el definitivo de Historia Sexual de los Argentinos, Pecadores y Pecadoras. Yo te comentaba fuera del micrófono, había escuchado una entrevista que te hizo Matías Martín en Metro Buenos Aires, y me pareció una buena, que dice él, que dice Pecadores y Pecadoras. Parece un título dicho por la presidenta, ¿no? Que la presidenta hace ese hincapié en decir, bueno, argentinos, argentinas, pecadores, pecadoras. Uno se imagina a la presidenta diciendo eso. Acá tenemos, en este periodo de tiempo, tenemos aparición del peronismo, dictadura, y tenemos sobre el final el matrimonio Kirchner
Y también la ley de matrimonio igualitario, que cuando nosotros arrancamos a hablar del primer volumen, no sabíamos que íbamos a terminar con una cosa que a nivel sexual también es muy importante. Claro. De todo ese periodo de este último, ¿cuál te pareció más interesante, no más difícil de hacer? Uno se imagina que hablar de la presidenta, igualmente quiero aclarar que acá no hay chisme, no hay chisme de alcoba. Esto, el que va a buscar a ver posiciones, no hay. No, es un libro de historia, es un libro de política. Exactamente. Sí. ¿Cuál fue? Me imagino que obviamente por la cercanía y por estar todos viviendo este momento, por ahí fue más complicado encarar este momento. Pero ¿cuál es el más interesante de esta última etapa del libro? Mira, yo creo que no se entiende el siglo XX de la Argentina, no se entiende incluso la actualidad, si no se termina de comprender el peronismo. Y me parece que el peronismo tampoco se puede entender si no es a la luz de la historia de su propia sexualidad. Se hicieron muchas lecturas del 17 de octubre, muchísimas. Lecturas sociales, lecturas políticas, lecturas artísticas. Ahora, me parece que se omitió, por diferentes razones, esta lectura de este componente fuertemente sexual que tuvo el peronismo. A ver, el 17 de octubre fue una fecha que estuvo tan cargada de erotismo y de sexualidad. Mira, hay que remitirse a un hecho bastante cercano en el tiempo al 17 de octubre. Vos sabés que cuando Lola Mora concibe el primer grupo escultórico que iba a estar frente ahí a la Casa de Gobierno, frente a la Catedral, ella concibió un monumento, una fuente, cuyos personajes iban a ser integrantes de los pueblos originarios, en fin, pero como su mentor era Roca, el tipo le dijo, mira, poné cualquier cosa menos indios, no hay fondo, no hay fondo para que pongas un indio acá. Exactamente, y menos en pelota. No, encima. Entonces apela a la mitología occidental, concibe las Nereidas, una fuente fantástica, para mí la mejor escultura nacional. Pero claro, cuando la iglesia ve esa profusión de cuerpos desnudos, dice, esto acá no. Entonces lo esconden ahí en Paso de Julio y después termina escondido en Costanera Sur. El 17 de octubre fue la materialización de ese proyecto original de Lola Mora, porque por primera vez se vieron en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, cuerpos semidesnudos, los famosos descamisados. Sí. Se vieron a esas mujeres que se levantaban las faldas para meter las piernas en la fuente, ¿no? Las famosas patas en la fuente. Fue una jornada, un día pleno de erotismo. De hecho, las canciones que se cantaban, los cánticos, las mujeres cantaban sin corpiño y sin calzón, somos todas de Perón. Es decir, grosso en ese momento. Sí. Bueno, Perón está investido de un erotismo fantástico, mucho más después en la unión con Evita, digamos, fue un matrimonio investido en una sexualidad fantástica, pero tampoco puede entenderse, digamos, el avance que se produce durante el peronismo en materia de igualación de derechos, por ejemplo, no solamente el voto femenino y tantas otras cosas, no se puede entender si no es a la luz de la propia biografía de Perón y de Evita. Por ejemplo, una de las medidas más importantes del gobierno de Perón es la igualación de los derechos de los hijos naturales con los hijos legítimos. Hasta entonces los hijos naturales eran bastardos, no tenían ningún derecho. Bueno, Perón los iguala. ¿Por qué? Porque tanto Perón como Evita eran hijos naturales. Juan Domingo Perón no era Juan Domingo Perón, era Juancito Sosa. Es una reivindicación de su propio pasado. Exactamente, era hijo de una india tehuelche, de un padre que nunca le dio el apellido, y la biografía la inventa la abuela de Perón para que el tipo pueda entrar a la escuela militar. Jamás hubiera podido entrar a la escuela de oficiales si se hubiera conocido cuál era su verdadera historia. Evita no era Eva Duarte porque el padre jamás le dio el apellido, era una hija bastarda, no reconocida. Entonces, insisto, ellos sufrieron en carne propia estas humillaciones, estas discriminaciones. Entonces, creo que en la esencia del peronismo está el propio sufrimiento, sobre todo de Evita, ¿no? A mí es un personaje que es el que mejor me cae del peronismo, ¿no? Y creo que no se termina de entender. Por eso digo, no es un libro de chismes, no es un libro de alcoba, sino que analiza profundamente, digamos, esta cuestión. Muchas veces se cree que la sexualidad es una pincelada de humor a veces, ¿no? Una pincelada pintoresca en la historia de un país. Y yo digo que no, que atraviesa por el centro a la política. Bueno, ni hablar
de la historia de la sexualidad de Foucault, digamos, que justamente ponen en ese primer plano y enfoco a la sexualidad que siempre permaneció de alguna forma oculta debajo de la alfombra. Es una actividad que se practica, si no, no habría gente en el mundo. No habría gente en el mundo y de la que se habla poco. Estamos hablando con Federico Andajasi, hablando de pecadores y pecadoras, la tercera parte de su historia sexual de los argentinos. En la primera parte, en la parte de la conquista, en el primer capítulo, el sexo también tenía una presencia importante como herramienta de sometimiento, digamos, la violación. Cosa que aparece, que vuelve en la dictadura con el tema de los centros clandestinos de detención, y uno ha escuchado testimonios que realmente a uno le ponen la piel de gallina, que tiene que ver con la violación. Tiene que haber violaciones, aparte de algo que también deriva del sexo, que es el tema de los hijos, robos de bebés. También ahí me parece que aparece el sexo como herramienta de sometimiento en la dictadura militar claramente. Exactamente. Bueno, a ver, es una época muy oscura, muy compleja, que me costó muchísimo en lo personal reconstruirla, porque realmente son testimonios desgarradores. Yo creo que hay una palabra que sintetiza la historia de la sexualidad de los argentinos, y esa palabra es hipocresía. Y yo creo que en ningún otro momento se sintió tanto esta hipocresía como en la época de la dictadura militar. Los tipos se supone que venían a salvar al país de la degradación moral, denunciaban una especie de conspiración judeo-marxista, sí, homosexual. Los tipos metían en la misma bolsa, ¿no?, cuyo propósito era la degradación moral del país. Bueno, ellos se llamaron a sí mismos el proceso de ellos venían a restaurar, entre otras cosas, la moral, ¿no?, a reconstruir este tejido moral dañado. Bueno, cuando se supo, digamos, cuando se conocieron los testimonios de lo que sucedía dentro de los campos de detención, de estos centros clandestinos, bueno, vemos que no solamente tenían un vínculo muy estrecho con la sexualidad, digamos, los tipos en público se rasgaban las vestiduras, se golpeaban el pecho, pero cuando vemos lo que hicieron ahí adentro, las violaciones, las vejaciones, las humillaciones, el uso, porque más allá de la violación concreta, lisa y llana, por ejemplo, a muchas de las detenidas políticamente las sacaban a pasear, se las llevaban a distintos boliches, las exhibían, vos imaginate esas mujeres, digamos, que podían ver, digamos, el mundo, podían ser, pero en condiciones de humillación y sometimiento, pues después después de hacerlas ver un poquito al mundo, sí, las devolvían a los campos de concentración, donde otra vez las volvían a violar, las volvían a torturar. Yo creo que no se puede entender la cabeza de un torturador si no es a la luz de una suerte de perversión sexual, que por supuesto no los exime de nada, son enfermos, digo, además, vamos a decirlo, sí, claramente, además hijo de puta son enfermos, pero digo, esto no los exime, ¿no?, de ningún delito. Entonces yo creo que lo que se vio durante la dictadura es esta conjunción de psicopatología, de perversión extrema, con un plan político, y esto derivó en estas prácticas perversas que se vieron en los campos de concentración. Hipocresía es la palabra que utiliza Federico Andajasi. Me recuerda una nota a Luca Prodan, que él cuando llega de Italia, de Europa, y viene a Buenos Aires, se asombraba la cantidad de telos que había. Uno decía, ¿cómo puede ser? Todo el mundo va afuera de la casa, que tiene que ver con la hipocresía, ¿no? En la casa mantener una especie de santuario, ¿no?, y después tener actividad sexual fuera de la misma. ¿Cómo explicamos eso a década del 90, exhibición menemista, y como una cosa que hoy es totalmente, no sé, condenable, como un Berlusconi desatado, ahora medio hasta las manos porque tuvo relaciones con menores? ¿Y cómo explicamos esa glorificación del menemismo que fue la década del 90, de un tipo que aparentemente le tiraba todo lo que se movía, y gente que armó su carrera, muy parecido a lo que a veces pasa ahora, con haberse acostado con, ¿no? ¿Cómo se dio ese cambio? Mira, es muy interesante. Vos mencionaste un término que para mí es clave: exhibicionismo.
Efectivamente, tanto el menemismo como lo que se ve en Italia con Berlusconi es un claro exhibicionismo, digamos, que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con cierta frivolización, con cierta farandulización de la política. Pero esto también fue un plan sistemático, porque detrás de ese supuesto exhibicionismo, lo que se intentaba era ocultar otra cosa, era ocultar que se estaba rematando el país,